pequeña diferencia, ¿no? Muy conceptual, ¿listo? Pero es importante en esta parte. Entonces, como ya llegaron al equilibrio electrostático, entonces la fuerza que hay entre ellos es una fuerza electrostática, ¿listo? Básicamente por eso también lo podemos sacar, ¿listo? Profe, en la teoría estaba como, creo que fuerza eléctrica y estaba la fuerza estaba la fórmula de la fuerza electrostática y luego en los problemas se pedían fuerza electrostática. Sí, por eso te digo, es se podría decir, la diferencia entre esas dos es muy, pero muy pequeña, ¿listo? Entonces, al final podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy teórico si queremos profundizar entre esos dos. Pero lo más probable es que en algún problema futuro, ya sea de examen, para no generar ambigüedades sobre el término fuerza eléctrica o fuerza electrostática, porque es muy teórico esa parte, o muy formal, ¿no? Te van a decir, ¿no? ¿En qué momento debes calcular la fuerza, ¿no? Antes o después, ¿no? Lo más probable. Porque sí, ya lo hemos conversado entre profesores y también, ¿no? Hay esa pequeña duda, ¿no? De qué colocar para que los chicos no se confundan, pues, ¿no? Porque si profundizamos mucho en la teoría, no sería adecuado, pues, ¿no? A este nivel todavía. Pero sí, es muy válido tu punto de vista porque me han comentado varios, ¿no? Algunos han operado y respecto al inicio, porque en la proposición no lo menciona, ¿no? ¿Esto? Ahora, también es válido en una pregunta de verdadero y falso, date cuenta del texto, ¿no? Te dicen, después de estar en contacto, indique la verdad o falsedad. ¿Te das cuenta? Ah, sí, profe. Hay que tener cuidado siempre en las preguntas de verdadero y falso, que una parte muy importante del texto influye en las tres proposiciones. Entonces, lo que diga el texto influye en las tres proposiciones. Lo que no influye en los tres textos, por ejemplo, ha habido oportunidades donde en una proposición te dicen algo y algunos piensan, ah, lo que me dijo en la primera proposición influye en la segunda y en la tercera. No necesariamente. ¿Listo? Lo que influye en las tres proposiciones es lo que se dice en el texto principal. Porque tú recuerdas que tienes que definir si esto es verdad o falsedad. Entonces, lo principal es esto. Y esto influye en las tres, obligatoriamente. ¿Correcto? Hay que tener Ujú, mucho sí, cuidado con profesor. esto. ¿Me mandaste problemas? Sí, le envié. Ahí vamos. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál de los tres o los tres no me digas? En la número 90, ¿cómo es? 84, dice. 94. 84. 84, ya. Pero eso es fuerza magnética, ¿no? ¿Está bien? ¿No hay problema? Sí, profe, normal. Dale, ok, no hay problema. Listo. La figura muestra un cubo de lado L igual a 20 centímetros, tres alambres conductores rectos uniformes, A, B, BC y CD conducen una corriente de 1 amper en la dirección que se muestra. Un campo magnético uniforme de magnitud B igual a 2 teslas está en la dirección del eje menos Y. Listo, creo que se nota, ¿no? Hay campito. Listo, determine la fuerza magnética resultante que actúa sobre un alambre. A ver, recordemos. Fuerza magnética sobre un alambre. Entonces imaginemos, tenemos un alambre por donde circula una corriente I, y está sometido o está dentro de un campo magnético. Voy a considerar que este campo magnético es un tipo de campo magnético entrante, ¿listo? Transversal entrante, ¿no? Está ingresando, para no estar colocando tres dimensiones así, ¿no? ¿Listo? Básicamente es esto, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces hay un campo que está entrando por acá. Ya, este es el campo. Entonces, cuando hay un campo magnético dentro de, bueno, una corriente eléctrica, un conductor eléctrico, con cierta corriente dentro de un campo, formando un ángulo, vamos a ponerle teta,
Sobre el conductor se genera una fuerza, ¿no? Una fuerza magnética. Con la regla de la mano derecha, ¿correcto? Que me imagino tú has trabajado un tipo de regla de mano derecha, se genera una fuerza. Fuerza magnética. Donde obligatoriamente esa fuerza magnética debe ser perpendicular al campo y perpendicular al conductor. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué se Eso cumple? siempre va a ser en 3 dimensiones, ¿no? Sí, obligatoriamente. Estos tres van a estar en tres dimensiones. Cuando el campo y la corriente forman 90 grados, se puede hacer esto. Se puede considerar que el campo tiene esta forma. La corriente eléctrica y la fuerza. ¿Listo? Recuerda que el aspa significa entrante y el puntito significa saliente. Saliente. Pero ahí significaría que el ángulo formado es 90 grados. En casos generales no es 90 grados, se grafica en tres dimensiones, ¿no? Está aquí en la figura. Que es el caso general, ¿no? Donde la fuerza magnética, ¿cómo se calcula? Con Wilson. Pues sí. Ya está. Listo. Entonces, esa es la fuerza magnética para cada conductor de cierta longitud L. ¿Correcto? Y la dirección usando la regla de la mano derecha. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es identificar cuánta es la fuerza, pero más que el valor, porque te das cuenta que el valor es muy sencillo de calcularlo, ¿no? Simplemente multiplico valores. Lo que más importa es el ángulo, que es en base a la dirección. Entonces, eso es lo que yo debo identificar. El ángulo y la dirección de la fuerza magnética. ¿Correcto? Y tengo que hacer para este tramo, para este tramo, para este tramo. Entonces, como son tres tramitos, serán tres fuerzas. Y si son tres fuerzas, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Encontrar una fuerza, tal vez así otra fuerza, no lo sé. Son tres fuerzas. Y con esas tres fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Calcular la resultante. Pero hay un método práctico para evitar hacer muchos casos, sino que de frente nada más. A ver, si aquí comienza el conductor y aquí termina, entonces yo puedo aplicar solamente para la resultante generado para este tramo. Es decir, no importa cuánto cable tengas por aquí, lo mismo genera si yo tengo un cable que está en este lado. Correcto. Obviamente siguiendo la misma orientación, pues, ¿no? Desde A hasta D en este caso. Entonces, para mí, calcular la resultante sería calcular la fuerza sobre este segmento de conductor. Entonces, sobre él voy a calcular. ¿Correcto? Pero eso va a ser de manera vectorial, pero no tiene su rayita hacia arriba o eso no importa en este caso. ¿A qué te refieres? Es que creo que tiene una rayita hacia arriba cuando es vectorial o no, porque si no puede ser como eso de paralelo, que puedes hacer una fórmula o algo así. Ah, ¿lo dices por las claves? Porque me piden fuerza. No, Entonces, ¿cómo era? a ver. Recuerda que No esto es es escalar, que... ¿ah? Esta fórmula es escalar. Ah, sí, eso sí es escalar, pero cuando se está hallando esa raya para... ¿es de manera vectorial o no? Ah, no, 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 no. No es porque sea de forma vectorial. No, estos no son vectores, ¿ah? Por si acaso. Estas Ah, son ya esa es mi corrientes duda. eléctricas. Son corrientes eléctricas, nada más. Intensidad de corriente, ¿no? Entonces, esta flechita me indica solamente la orientación de la corriente. Esto solamente eso. De dónde a dónde va, nada más. No es que sean vectores como uno conoce. No vayas a pensar eso, ¿eh? ¿Y por qué lo trabajo como un vector entonces? No, no, es una... A ver, no es que lo trabaje como un vector, sino que ese es lo que se genera después de analizar todos los tramos. Es como una propiedad. Por ejemplo, no importa si yo tengo así, mira. Imaginemos que tengo un cable de esta manera, de corriente eléctrica I. Entonces, sobre este cable habrá una fuerza magnética, ¿no? Una Ujú. fuerza magnética total. Pero esa fuerza magnética va a ser muy complicado analizarlo en esta curva. Porque Ujú. tendría que analizar por cada tramito, tramito, chiquitito, chiquitito. Bueno, a nivel universitario se llama integrar, pues, ¿no? Integrar todo. Entonces, para no estar haciendo todo esto, nos llegamos a la conclusión que integrar todo este camino es lo mismo que analizar la corriente eléctrica, pero desde el punto inicial hasta el punto final. Llegamos a la misma conclusión, desde el inicio hasta el final. Entonces, sobre este tramito de conductor, genera lo mismo que analizar toda la curva. Es como si fuese una propiedad.
Es como distancia, desplazamiento. Se podría decir, ¿no? Se podría decir. Es decir, en vez de estar analizando cada tramo, yo voy a llegar a la misma conclusión si es que analizo solamente este de acá. Es como si por cada tramito genera una fuerza, 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 una fuerza y una fuerza. Y al final, la resultante de todas las fuerzas genera lo mismo que la fuerza sobre este conductor. Es como si fuera la fuerza resultante de todas ellas. ¿Listo? Profe, ¿y Es también va a decir, ser así I o va a ser otro ya, 3I o cómo? como I3I. ¿A qué te refieres? O sea, cuando se pone esa raya, ¿ya va a quedar como I o va a quedar como Ah, no, 3I? sí, O sea, sí, queda con la sumando. misma corriente. Ah, misma Recuerda que corriente. la corriente que circula por todo el cable es el mismo, no cambia. Es la misma ¿Nunca va corriente, a no cambiar es, o se puede cambiar? no cambia porque de punto inicial al punto final, la única corriente que está circulando es sí. Nunca vas, no vas a encontrar esto, por ejemplo. Este es un tramo, otro tramo y otro tramo. Acá te van a decir, ah, acá vale I, acá vale 2I y acá vale, por ejemplo, 3I. No, imposible. Porque si se trata del mismo cable, debe circular la misma corriente. Ah, es ¿Mismo como si cable? fuera una serie, ¿no? Algo así. Sí, es como si fuera un cable, sí, una serie. Ah, ya entendí. Sí, es un cable nada más. Es un cable que está dando vueltas nada más por un tramo nada más. Que me estaba confundiendo porque pensé que era como un vector y le ponía 3I, por eso no me salía. Ah, no, es que no son vectores, no son vectores. Es como si fuera un cable que te dice, ¿no? Hay una resistencia, y algo así, ¿no? Acá hay una corriente, entonces por más que esté o con otra resistencia, un ohm y 2 ohm, acá sigue siendo la misma corriente, pues, ¿no? Por tanto es el mismo cable. El cable puede doblarse, ¿no? El cable puede doblarse, ¿no? Puede ir para aquí, para allá, no hay problema, pero sigue siendo la misma corriente. Es como si fuese un circuito, bueno, de un solo cable. Profe, ¿por qué lo pone hacia esa dirección y no hacia arriba? Ah, por el inicio. Este es inicio. Aquí comienza la circulación de la corriente y acá termina, pues, final. Respeto esa orientación. Ah, ya, está bien. De inicio al final. ¿Listo? Muy parecido como si fuese el tema de vectores, pues, ¿no? Vector uno, vector 2, vector 3, la resultante, ¿no? En este caso la resultante circula la misma corriente, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, en vez de trabajar cada tramito, voy a trabajar sobre este de acá, sobre esta diagonal. Ahora, trabajarlo en 3 dimensiones es pesado, es tedioso. Así que mira lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a plasmar todo esto, o mejor dicho, voy a plasmar toda esta cara acá, en un plano. En un plano, ¿ya? Entonces voy a considerar lo siguiente, para que sea más sencillo, creo yo, de entender. Este va a ser mi eje X. ¿Listo? Este va a ser mi eje Y. ¿Listo? Acá estaría nuestro plano amarillo. ¿Listo? Este es el plano amarillo que yo estoy proyectando. ¿Listo? ¿Y dónde estaría mi eje Z? Mi eje Z estaría aquí, ¿no? Indicando si sale o si entra. ¿Correcto? Ese es mi eje Z, acá. Acá está el eje Z. ¿Listo? Y la corriente que estoy considerando sería esta diagonal. Muy importante también la dirección del campo magnético. El campo magnético está dirigido en Y negativo, ¿no? Entonces Y negativo sería más o menos así. Profe, ese Z que viene hacia adelante positivo. Sí, ¿no? O Claro. negativo. En base a la gráfica, esto sería Z positivo. Lo que sale sería Z positivo y si es que fuese una cantidad entrante, negativo. ¿Correcto? Ya está. Entonces aquí he plasmado mi corriente, mi campo y faltaría mi fuerza, ¿cierto? La fuerza. Ahora, ¿te das cuenta que el campo y la corriente deben formar un ángulo? Dime, ¿qué ángulo formaría este campo con esta corriente? Si nosotros prolongamos, 40, no, ¿qué ángulo sería este de acá? 45. 45, porque esto de acá es un cuadrado, pues, ¿no? Al ser todo un cubo, esto sería 45. Entonces ya tenemos que el ángulo sería 45 grados, ¿correcto? 45 grados. Ahora, la longitud, que también es importante.
Te están diciendo que aquí es 20 centímetros, acá es 20 centímetros, por lo tanto la diagonal ¿cuánto sería? 20 raíz de 2. 20 raíz de 2 centímetros. Listo, entonces ahí con el seno del ángulo y este raíz de 2 por ahí los raíz de 2 se eliminarían, operarían, pues, ¿no? Por ahí, ¿no? Y solamente me faltaría definir, primero vamos a calcular la fuerza, ¿ya? El valor de la fuerza. Fuerza magnética es igual. Reemplazo ya. Campo, ¿cuánto es el campo? 2 Tesla. ¿Cuánto es la corriente? 1 amper. ¿Cuánto es la longitud? 20 raíz de 2, Profe, ¿la pero... intensidad se puede medir en centímetros o por qué lo puso así? ¿Cuál, cuál? En su gráfica, que puso 20 raíz de 2, estaba la Ah, esa es la intensidad. longitud. La longitud. La longitud, recuerda, la longitud es de Ah, ya, aquí. ya, sí, sí, es Claro, claro, otra la cosa, longitud. sí. Es de La Wilson, longitud sí, del sí, sí. conductor. Claro. Este es el campo que es 2 teslas. Esta es la intensidad que es 1 amper. Esta es la longitud del cable, del conductor, que sería 20 raíz de 2. Pero como está en centímetros, lo multiplico por 10 a la menos 2 y lo pasé a metros. Y el CN45, ¿no? CN45 sería 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ujú. O raíz de 2 sobre 2, como desees, ¿no? Listo, raíz de 2 se va. ¿Y qué nos quedaría por aquí? Que la fuerza magnética sería, a ver, acá sería 2 por 1 por 20, sería 40, ¿cierto? Pero por 10 a la menos 2 sería 0,40, ¿no? Newton. Ya está. Porque cuando Ese aplico es, esa fórmula me da como que a veces duda el seno de teta porque pues en ese caso se lo toma como 45, pero no se podía tomar en cuenta como 135 o así, porque va a variar en todo caso, ¿no? ya. ¿Y seno de 135 cuánto sería? Es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Por ser seno, pues, ¿no? Da lo mismo. ¿Listo? Pero recuerda que cuando tú calculas el ángulo entre estas dos cantidades vectoriales, vamos a llamarlo así, es el ángulo que se forma, así como aplicas para el método y paralelogramo, deben nacer de un mismo punto. ¿Listo? Por ejemplo, si yo asumo aquí, no nacen de un mismo punto. Ah, ya. No nacen de un mismo punto. Así que tienes que asegurarte que nazcan de un mismo punto. Obligatoriamente. Listo. Aquí por ser seno, da igual. Pero si fuese en otra Bueno, fórmula coseno coseno, también, ajá, ahí ahí también. cambiaría. ¿De acuerdo? Ahí cambiaría. Ahí cambia por el signo más que todo, pues, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí siempre buscar el ángulo agudo o el ángulo que se forma en base a esto, pues, ¿no? Que es lo correcto. Entonces mi fuerza, mira, es 0,40. Si estabas en el examen y hubieses sacado este valor, de frente marcabas, pues, ¿no? Sin dudarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en las claves? Las claves te representan la fuerza, pero en forma vectorial. Lo que yo he encontrado es en forma escalar. Entonces, profesor, ¿cómo represento yo esto en forma vectorial? Agregándole dirección, pues. Ya tengo el valor, me falta la dirección. Ahora, ¿qué dirección tiene? Entonces, para eso usas la regla de la mano derecha. Con la regla de la mano derecha me doy cuenta que el campo está apuntando hacia abajo, la corriente está en este plano, apuntando más o menos a la derecha, ¿no? Entonces, Sería con la Z regla, hacia atrás, ¿no? Ujú. entonces la regla de la mano derecha sería hacia atrás, efectivamente. Entonces, la fuerza Negativo. magnética sería hacia atrás. Si soy formal, acá estaría la fuerza. Listo, acá está la fuerza. Y sería una fuerza que apuntaría hacia atrás. Y como apunta hacia atrás, le tendría que poner aspita, ¿no? ¿Listo? Ujú. Que sería un vector hacia Entrante. atrás, entrante, ¿no? Y como estamos Ujú. diciendo que en ese lugar entrante sería el eje Z, ¿qué le correspondería? Z negativo, pues, ¿no? Negativo. Y Z negativo se representa con menos K, que es su vector unitario. Por eso tu fuerza magnética de forma vectorial sería negativo 0,40 K, porque te indica el eje Z, Newton las unidades. Listo. Listo. Esa sería esa preguntita 84. Si uno hubiese aplicado la fórmula para cada tramo, tramo 1, tramo 2, tramo 3, y calculaba sus respectivas fuerzas y calculaba la fuerza resultante, también
tiene que haber salido. También tiene que haber salido. Obviamente te iba a salir más extenso, pues, más largo, te demorarías más. Y sería más tedioso porque primero tendrías que graficar las tres fuerzas en tres dimensiones. Y eso ya para la gran mayoría de estudiantes es tedioso, pesado. Ahí nada más ya se equivocaron varios. ¿Correcto? Sí, profe, sí quedó claro. Listo. Dime, ¿alguna consulta más? ¿La que mandaste ahorita? Ahí Sí, es también. muy parecida a esta, sí. Ya, pero con este lo puedes hacer, ¿cierto? Sí, solo quiero que me ayude en eso de la dirección de la intensidad. A ver, O bueno, eso de la flecha. Mm. a ver qué te dice. Determine la fuerza magnética resultante sobre la... Ya, fuerza resultante vas a calcular, en vez de trabajar cuatro tramos, vas a trabajar sobre uno solo, no. Sobre este. Como este es el inicio y este es el final. Y también Inicio. sigue siendo I, ¿no? Sí, no cambia. Sigue siendo ahí. Listo. Ya está. Ahora, para que se te sea más sencillo, ya depende de cada uno qué tanto maneje el tema de tres dimensiones. Tal vez lo trabajas ahí en tres dimensiones. O si no lo pones en un plano, pues, ¿no? Entonces tú puedes poner esto en un plano. Voy a considerar que este va a ser mi plano. ¿Ya? Si ese es mi plano, entonces digo, este es el eje Y, este es el eje X. Es como que le estuviera girando hacia mí, pues, ¿no? Este sería mi plano. Este sería el conductor. ¿Listo? Este es el plano para mí. ¿Listo? Y el eje Z estaría, lo que está apuntando hacia arriba, ahora está apuntando hacia afuera, pues, ¿no? Es como si lo estuvieses viendo desde arriba, pues, ¿no? Creo que se nota, ¿no? Sí. Ya está. Es como si lo estuviese viendo desde arriba. Si lo veo desde arriba, estaría viendo eso. Y mi campo, que es muy importante. El campo va en el eje Y, es decir, así, Y positivo. Esta creo que el ángulo ya es conocido, ¿no? El No, ángulo es 45. 45 grados, no cambia nada. La Siempre tiene longitud, que iniciar, ¿no, profe? De un punto, dijo, ¿no? sí, obligatoriamente. La longitud, acá es 25 centímetros L, este sería Ya es entonces, igual al otro, ¿no? Ya es sí, la fórmula y listo. 25, ya está. Lo único que cambia aquí, bueno, creo que la parte más importante es la dirección, pues, ¿no? Pero incluso este es más sencillo que el otro, para encontrar la dirección, si es que lo plasmo de esta manera, pues, ¿no? Porque según la regla de la mano derecha, sería, creo que entrante, ¿no? En el eje Sí, Z. entrante. Ajá. Ya está, Ese ¿qué entonces? Entonces tu fuerza magnética sería entrante. ¿Eso qué significa? Z negativo, ¿no? Y si es Z negativo, sería menos K. Listo. Entonces se descartan todos estos de ley nada más. Se descarta esto porque es positivo y solamente te queda esto. Listo. Obviamente el valor ya lo sacas con la fórmula, ¿no? Fuerza magnética es igual a Bilsen. Esto se hace más sencillo ahora, pues, ¿no? Después de haber visto un problema, ya los demás similares se hace más sencillo. Listo. La gran mayoría de chicos lo que se complica más es en la dirección. Pero a veces siempre estamos, se puede decir, te ves obligado a que te haga uno en tres dimensiones. En tres dimensiones me hago un mundo, pues no, porque en tres dimensiones tal como está es más complicado. Entonces lo que yo hago casi siempre es pasar de tres dimensiones a algo que estoy acostumbrado a hacer, que es en dos dimensiones. Entonces plásmalo en dos dimensiones. Y en base a ello ya se hace más sencillo, pues, ¿no? Eso es lo que deberíamos buscar, pues, ¿no? En la gran mayoría de problemas. Pasar de tres a dos dimensiones para que se nos vuelva más sencillo el análisis. ¿Correcto? Sí, pero disculpe, no he trabajado en el eje X, Y y Z como punto. ¿Por qué puso Z punto en su gráfica? Oh, Porque te das cuenta que este es el eje X y eje Y. Están aquí, ¿no? no, sí, sí. Ya. Pero para que estos dos estén en este plano,
Dime, si tú lo estás viendo desde arriba, dime, este Z, eje Z, ¿estaría saliendo para ti o entrando? El eje Z para Mm, ti sería saliendo, ok. ¿sí? ¿No? Acá Z, mira, el eje Z. Si tú lo estás viendo desde arriba, ¿qué pasa con esta flechita que es el eje Z? ¿Estaría entrando o saliendo? Saliendo. Saliendo. Entonces, para ti, el eje Z es saliendo. ¿Ya está? Ahora, cuando tú calcules la fuerza, te das cuenta que la fuerza no es saliente, sino es entrante. Entrante a la pantalla, entrante a la hoja, entrante al papel, se podría decir, ¿no? Por eso la fuerza es entrante, aspita. Y si es entrante, le corresponde el eje Z negativo. Recuerda que el eje Z es positivo, si es saliente, bueno, si vas en esta dirección, Z positivo, y si vas en esta dirección, Z negativo. Es que, o sea, me estaba confundiendo porque yo lo estaba haciendo en la primera figura y era como si estuviera entrando hacia X, no hacia Z, y eso me confundía. Ah, con la primera figura tratas de hacer la regla de la mano derecha. Ajá. No, pero si tú haces la regla de mano derecha en la primera gráfica, sería una fuerza hacia abajo. Ah, ya, sí, 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 ¿no? sí. Porque acá, mira, acá está Sí, sí. el campo estaría por acá más o menos, ¿cierto? Ajá, sí, 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 Ya, sí. entonces la fuerza sería hacia abajo. Sí, sí, está bien, entendí, gracias. ¿Sí? Qué bien. Listo, dime. ¿Alguna consulta, duda que tengas? Voy a buscar preguntas, profesor, ahí se lo mando. Ok. Vamos a ver nosotros. A ver. Listo, a ver, nosotros vamos a desarrollar por mientras la pregunta número 2 de propuestos. Y dice lo siguiente. Dos cuerpos esféricos idénticos con cargas eléctricas Q1 igual a 5 microcoulomb positivo y Q2 se ponen en contacto y luego son separados. Si la carga eléctrica de los cuerpos esféricos luego de separarlas es menos 2 microcoulomb, recuerda que al ser idénticos sus cargas de los dos cuerpos serán las mismas, ¿no? Determine la carga eléctrica inicial Q2. Determine la carga eléctrica inicial Q2. Creo que es muy parecido al problema anterior, ¿no? Solamente que no te piden tres proposiciones, simplemente una de ellas. Entonces ponemos por aquí. Cuerpo 1, carga 1 igual a más 5 microcoulomb. Cuerpo 2, no sé cuánto tiene. Pero se ponen en contacto, electrización por contacto, llegan obviamente al equilibrio, equilibrio electrostático. ¿Listo? Y las cargas finales serían iguales, ¿no? En este caso me dan la carga final. ¿Cuánto es la carga final? Al ser idénticos es la misma. Igual a menos 2 microcoulomb. Menos 2 microcoulomb. Bueno, si hacemos un análisis adicional, podemos darnos cuenta que la carga de arriba pasó de positiva a negativa, ¿no? Y para que pase de positiva a negativa, obligatoriamente está ganando electrones. Por lo tanto, la de abajo ha perdido electrones. Pierde electrones. Y en base a ello me dicen, determine la carga eléctrica inicial. ¿Cuánto será Q2? Sabiendo que la final sería menos 2 microcoulomb. ¿Cuánto será? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos analizar el cambio de la carga por aquí es igual al cambio de la carga por acá. Solamente que si arriba la carga adicional o la carga de cambio ha sido positiva, abajo sería negativa. Por ejemplo, ¿no? O si no, aplicamos conservación, pues, ¿no? Por conservación de carga.
diremos, sumatoria de cargas al inicio es igual a sumatoria de cargas al final. Al inicio que tenemos, profe, el más 5 y más Q2. Ese es al inicio. Pero al final tenemos menos 2 más menos 2. Recuerda, se considera el signo de la carga a la hora de sumar sus cargas. Entonces me quedaría 5 más Q2 es igual a menos 4. Por lo tanto, Q2 sería igual a menos 4 menos 5. Sería menos 9. Menos 9 microcoulomb. Listo. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque si yo considero que al inicio tuvo menos 9 microcoulomb, como ha perdido electrones, se hace menos negativa, mira. Ahora es menos 2 nada más. De menos 9 pasó a menos 2. Se hizo menos negativo. Por lo tanto, la pregunta número 2, ¿qué clave tendríamos? Menos 9 microcoulomb sería la A, ¿no? Carga 2 negativa y 9 microcoulomb de valor. Listo. Esa sería nuestra pregunta número 2. Hasta cierto punto muy parecida a la uno. Listo, chicos, cualquier consulta que tengan, estamos aquí para ayudarles. Coméntenme. Profe, Dime, ¿qué pasó? de lo que le envié podría ser la 83. Creo que es un Esta, claro, ¿no? tema que no, nuevo, algo así dijeron por ahí, no, no sé. Ah, esta de arriba. Esta aquí, Sí. ¿cierto? Tema nuevo. O sea, o sea, sí tiene que ver con la teoría, pero había algo, no, no sé, algo así que dijeron por ahí, que no cuadraba, algo así. A ver, vamos a ver. Este es el examen anterior, pues, ¿no? ¿Cierto? Si no me equivoco. Sí. Dice. La figura muestra un sistema generador de ondas estacionarias. Ah, ya. Seguro por este término. Ondas estacionarias. La cuerda de masa 1,2 gramos y longitud de 120 centímetros está unida al vibrador y al portapesas de masa M. Si C aplica una frecuencia de 60 Hz mediante el generador de ondas, determine la magnitud de la tensión que experimenta la cuerda unida al portapesas. Ya está. Tal vez por el término ondas estacionarias, seguramente. A ver. El tema de ondas sí se hace, pues, ¿no? A nivel pre se hace, pues, ¿no? Creo que en todos lados. Presa Marcos también toma el tema de ondas. Incluso el tema de velocidad de una onda en una cuerda también está dentro del temario de la pre, ¿cierto? ¿O me equivoco? Ujú, sí.
Entonces, ahí creo que nace el problema. Como no se hace normalmente ese temita, o no se ve muchos problemas de la velocidad de la onda dentro de una cuerda sometida a una fuerza F, entonces puede ser que no hayan buscado ese camino, sino hubiesen buscado otro camino, que es el tema de ondas estacionarias. Porque para el tema de ondas estacionarias también hay fórmulas. Y normalmente nace de una relación de laboratorio, pues, ¿no? ¿Listo? Una relación de laboratorio. ¿Listo? Por ejemplo, en el laboratorio o cuando se habla de ondas estacionarias se habla que la frecuencia que tienen las ondas estacionarias tiene esta forma. Tiene esta forma. ¿Listo? Y este L va a estar relacionado no necesariamente a la longitud, sino a la cantidad de, se podría decir, de ondulaciones que tiene y todas esas cositas. Pero trabajar ondas estacionarias o ver la teoría de ondas estacionarias no es necesario en este problema. Por eso imagino que varios lo relacionaron que es un tema nuevo, pues, ¿no? Tema que no hemos visto tal vez. ¿Listo? Ahora, podemos incluso hacer la fórmula más genérica, que es igual n sobre 2L. Pero no quiero hacer eso. No es necesario, creo yo. ¿Listo? Porque, como tú dices, ¿no? Si hablo de ondas estacionarias sería un tema que no se ve a nivel pre. Y efectivamente no se ve. Pero no significa que no tenga solución el problema. Solamente que si nos vamos a la parte de ondas estacionarias, nunca se va a ver a nivel pre. O por lo menos tal vez en algunos lugares ya lo estarán agregando. En algunas academias ya lo agregarán al siglo actual. Simplemente para poder abarcar mayor cantidad de teoría. Pues, ¿no? Pero conociendo el tema de ondas, de lo que se conoce o lo que se ve en la pre nada más, nosotros recordamos, a ver, para el tema de ondas. Yo siempre hago este tipo de ejemplo, situación, ¿no? Hay una persona que está agitando una cuerda, acá está la cuerda, ¿listo? Le empiezas a agitar de arriba hacia abajo. Si empiezo a agitar de arriba hacia abajo, ¿qué pasa con la cuerda? Se curva, ¿no? Generándose así ondas. Estoy siendo exagerado, pues, ¿no? Listo. Entonces, esa ondulación va a empezar a propagarse con cierta rapidez. La rapidez de propagación a que es igual raíz cuadrada Y la tensión sobre la U, ¿no? de la Densidad tensión total. sobre mu. Listo. Yo le Oh. pongo fuerza porque a veces confunden el T con periodo y otras cosas, ¿no? Fuerza simplemente, ¿no? La fuerza sobre la Y la cuerda. tensión creo que iba hacia, bueno, la fuerza iba hacia atrás, ¿o cómo era? Claro, la fuerza externa sería hacia atrás. Vamos a poner hacia atrás. Listo. Y si analiza la tensión, sería hacia adelante. Pero al final el valor de la fuerza es la misma, pues, ¿no? Correcto, por equilibrio, básicamente. ¿Listo? Entonces da lo mismo si analiza la fuerza del agente externo o la fuerza de tensión sometida a la cuerda, es la misma. Lo mismo por acá, por ejemplo, ¿no? En algunos casos tú dices, a ver, la tensión sería cuánto. La tensión es T, pero el peso, que es la fuerza externa, la fuerza de gravedad, sería un valor. Entonces, el valor de la fuerza de gravedad es masa por gravedad y tiene que ser igual a la tensión. ¿Listo? Entonces es lo mismo que está ocurriendo acá, pues, ¿no? Entonces al final lo importante es calcular esa fuercita, esa fuerza. Ahora tú dirás, ya tengo la rapidez. Ya, pero te das cuenta que para calcular esta fuerza necesito saber la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La división de la masa sobre longitud, ¿no? Y para eso te dan la masa, ¿sí, no? Sí, la masa es longitud, ¿sí? La masa es 1,2 gramos y la longitud 120 centímetros. Entonces tengo la densidad lineal, tengo esto y con esto voy a calcular yo la fuerza. La fuerza, ¿no? Pero para calcular la fuerza nos falta la velocidad. Entonces, otra forma de calcular la velocidad o rapidez de propagación en el tema de ondas, de forma general, para ondas mecánicas, ¿cómo se calculaba? Lambda sobre periodo, ¿no? O lambda por la frecuencia. Es otra manera de calcular la rapidez de propagación. Listo. Entonces, de aquí yo puedo calcular la rapidez de propagación porque necesito la longitud de onda y la frecuencia. Ahora, longitud de onda. ¿Cuánto sería la longitud de onda?
Tú debes recordar que la longitud de onda por definición es la distancia que hay ¿entre qué? Entre cresta y cresta, ¿no? Entre subico a 40 kilómetros Y a la entre hora. valle y valle. ¿Listo? Entonces sería entre cresta y cresta, acá está. Cresta y cresta, consecutivos. Pero para no estar trabajando mucho crestas y valles porque estaría partiendo longitudes mucho, entonces trabaja de nodo a nodo. Entre nodo y nodo. Listo, dejando un nodo en el camino, pues, ¿no? Entonces todo esto sería tu lambda. Lambda. O también podemos decir que de nodo a nodo sería ¿cuánto? Lambda medios. Y si es lambda medios, esto también sería lambda medios. Y esto sería lambda medios. Conclusión. 3 veces lambda medios, ¿a qué será igual en la gráfica? A L. ¿Te das cuenta? A L. Listo. Y ahí es donde, de aquí es donde sale este término, pues, el N, que sería la parte de la teoría de ondas estacionarias, ¿cierto? Pero ya no lo estamos viendo de parte como si fuese una teoría, sino simplemente lo estamos deduciendo de la gráfica, ¿te das cuenta? Notas, ¿no? Sí, profe. Entonces, en la teoría de ondas estacionarias te ponen la fórmula, y de la fórmula hay variables, y esa variable lo relacionas tú con la gráfica. Pero aquí no estamos trabajando con la fórmula de ondas estacionarias, sino estamos trabajando fórmulas que ya conocemos y estamos deduciendo un dato. Ese dato para mí se va a deducir en cada problema de forma independiente, porque ya no lo estoy viendo como una variable más, sino como un dato que yo puedo deducir. Eso es lo que hemos hecho, estamos deduciendo. Entonces de aquí yo deduzco que la longitud de onda es igual a 2L sobre 3. Es deducción para nosotros. Listo, entonces como yo tengo longitud de onda, tengo la frecuencia, tengo la rapidez de propagación. ¿Te das cuenta? Y con eso ya voy analizando todo. Entonces junto estos dos y diré, lambda por la frecuencia es igual a raíz cuadrada de la fuerza sobre densidad lineal. Listo. Y de aquí simplemente opero yo, pues, ¿no? Reemplazo y opero. A ver, lambda, ¿cuánto sería? Longitud de onda sería igual a 2L sobre 3, ¿no? Entonces, 2 veces la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 120 centímetros. Ya, 120 por 10 a la menos 2. Sobre 3. Por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 60. Igual a raíz cuadrada de la fuerza que necesito sobre la densidad lineal. ¿Cuánto sería la densidad lineal? Por acá lo calculo. Masa 1,2 por 10 a la menos 3 para pasar a kilogramos. Entre la longitud 120 por 10 a la menos 2. Listo. A ver, ¿cuánto me quedaría? A ver, creo que sí. Mira, este cerito con este 10 a la menos 2, ¿cuánto sería? 10 a la menos 1, ¿no? Ujú, sí. Sería 12 por 10 a la menos 1, sería 1,2. Con este 1,2 se va a ir. Y te quedaría solamente 10 a la menos 3. Pues te queda solamente 10 a la menos 3. Listo. Operemos por aquí. Sácale tercia, tercia 40. Listo. Mira, se va un cerito, dos ceritos con este 10 a la menos 2. ¿Y qué te quedaría? 4 por 2, 8. 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. 48. 48. Y luego tienes que elevar al cuadrado, ¿no? Ujú, sí. Ya, 48 al cuadrado, ¿cuánto sería? 2304. 4. 2304. ¿Listo? Y este 10 a la menos 3 pasa a multiplicar por 10 a la menos 3. Esa es tu fuerza. Profe, pero esto aproximadamente ¿cuánto sería? Porque estamos en un examen de admisión. Lo han hecho así. 2,3. Problema resuelto. ¿Qué tal? No hemos usado el tema nuevo. Hemos usado lo que se ve en el tema de ondas. Nada más. Claro. Para no complicarme la vida.
sé que algunos lugares lo han planteado como si fuese un tema nuevo, o han hecho las soluciones en las dos formas distintas, pero al final es lo mismo, pues. Al final es lo mismo. ¿Correcto? No, sí, profesor, eso que puso de 3 es ahí hacia abajo y 2 igual a L, se deduce del gráfico, ¿no? Sí, Mm. es deducible del gráfico, nada más. Solamente que como tú analizas lo que se hace en laboratorio, ¿no? Para demostrar esa fórmula de ondas estacionarias se hace caso uno cuando la frecuencia es tanto, caso 2 cuando el problema es tanto, caso 3 entonces se van generando más ondulaciones, pues, ¿no? Más tramitos, más nodos, más número de nodos, número de valles, aumenta. Entonces, al final de la gráfica se deduce que siempre que ocurre una cantidad impar, cantidad par, y así vas deduciendo, pues, ¿no? Conclusión, siempre que tenga una cantidad de número n igual a tanto, se cumple esto. Entonces es simplemente una deducción nada más, generalizando, pues, ¿no? Listo. Si para el caso uno se cumple esto, para el caso 2 se cumple esto, para el caso 3 se cumple esto, entonces para el caso general se cumplirá esta fórmula. Listo, básicamente es eso, pero no es que sea una teoría nueva, muy compleja, ¿no? No, simplemente que has deducido un caso general para situaciones muy parecidas, pues, ¿no? Listo, nada más. Básicamente es eso. Listo, pero con Profe, lo que uno y eso conoce lo puede hacer. va a aplicarlo eso de longitud de onda porque está en el eje X y Y, pero si estuviera en el eje Y y tiempo sería periodo, ¿no? ¿Cómo? A ver, dime nuevamente. Es que, o sea, también se puede deducir periodo cuando tenemos esas gráficas, pero dependiendo en qué eje nos da, como el eje, si hay tiempo y si hay Y, se puede hallar periodo, pero si es que está X y Y, se halla longitud de onda. Claro, sí, va a depender de, bueno, si eso fuese una gráfica, pues en este caso no es una gráfica, sino es algo que está ocurriendo, ¿no? Un experimento. Pero cuando es gráfica te refieres, me imagino, a esto, pues, ¿no? Cuando, cuando te dicen acá, va a depender de los ejes, ¿no? Eje, pucha, ¿cómo lo ponen? A veces ponen tiempo, pues, ¿no? Función de tiempo, ¿cierto? Cuando ponen función de tiempos, tú lo que puedes calcular es el periodo. Y si te ponen acá eje y y, te ponen en metros, en centímetros, lo que te vas a calcular es longitud de onda. Sí. Hay las dos gráficas, pues, ¿no? Longitud en función de longitud y longitud en función de tiempo. Entonces, dependiendo en qué unidades te dan este eje, lo que vas a calcular o bien es longitud de onda o bien periodo, pues, ¿no? Porque al final la gráfica es la misma, pues, ¿no? Es sinusoidal en ambos casos. Pero va a depender de qué gráfica te dan. Bueno, qué eje te van a dar, ¿no? Si te dan eje de longitud, longitud de onda. Si te dan eje de tiempo, te vas a poder calcular el periodo. Esa era tu acotación, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Listo. Excelente. Han estado interesantes los problemas de ese examen. A veces generan controversia los exámenes de admisión también. Suele pasar. ¿Alguna consulta adicional que tengan por ahí? Coméntenme, por favor. ¿Alguna duda? Profe, le mandé una pregunta al chat. A ver. Ya lo vi, ya llegó ya. Mm. ¿Esta preguntita? Sí. Ya, a ver, veamos. Dice. Problema de electrostática, ¿no? Y ahí muy... Ya, vamos a ver. Un electrón ingresa a una región de campo eléctrico uniforme de magnitud 9 por 10 a la 6 newton por Coulomb. ¿Ya?
El campo es hacia abajo, con una rapidez inicial v sub 0 perpendicular al campo eléctrico como se muestra en la figura. Te preguntan, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento, ¿ah? No longitud ni distancia recorrida, no, desplazamiento, del electrón en la dirección, en la dirección del eje Y positivo. Desplazamiento solamente en el eje Y. Porque me imagino que habrá desplazamiento en el eje X y eje Y y un desplazamiento total, pues, ¿no? Al cabo de 1 por 10 a la menos 6. A ver, algo muy importante que ya me dan es la posible trayectoria de la partícula, ¿no? Es muy importante eso también. ¿Listo? Y un dato que tal vez va a ser muy importante y que posiblemente no lo hayan colocado aquí, es el dato de si debo despreciar o no la fuerza de gravedad. Ya en estos temas de electrostática hacia adelante, a veces en algunos problemas te van a decir, ¿no? Desprecie efectos gravitatorios. Y si me dicen eso, entonces yo no voy a considerar la fuerza de gravedad de la partícula. ¿Listo? Entonces voy a ver si en este problema se necesita considerar la fuerza de gravedad o no se necesita. Veamos, a ver. Si hago el diagrama de cuerpo libre, ¿cuál sería la primera fuerza que tendrías que graficar según ya lo he trabajado antes? La fuerza de gravedad. ¿Correcto? Sería la primera. Y la segunda fuerza sería la fuerza eléctrica, pues, ¿no? Que es la fuerza sobre la partícula debido a la carga dentro de un campo. Como el campo es hacia abajo, la fuerza eléctrica ¿hacia dónde sería? Hacia arriba. ¿Listo? ¿Y por qué la fuerza eléctrica sería hacia arriba, profe? Porque la carga es negativa, pues. Y recuerda que las cargas o las partículas negativas generan una fuerza en dirección opuesta al campo. Si fuese positiva, tendría que ser en la misma dirección. ¿Correcto? Y esa fuerza eléctrica es igual a la carga por campo. ¿Correcto? Voy a darme el tiempo de calcular las dos, ¿ya? Voy a calcularlas por aquí. Fuerza eléctrica es igual a la carga por campo. ¿Cuánto es la carga? Por ser un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Por el campo, 9 por 10 a la 6. ¿Cuánto sería esta fuerza eléctrica si yo multiplico? A ver, 1,6 por 9 sería 9, 9, 5, 14, ¿no? 14,4 si no me equivoco, sí, ¿no? Por 10 a la menos 13. Unidades Newton, ¿ya? Si por ahí hay un error me corrigen por favor. Y la fuerza de gravedad, que es mg, es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa del electrón? Me dicen por ahí que es 9 por 10 a la menos 31 por la gravedad, que es 10. Y esto sería 9 por 10 a la menos 30. Listo. Ahora, ¿qué ocurre en algunos problemas? ¿Por qué me dicen que debo despreciar efectos gravitatorios? Porque la fuerza de gravedad es muy pequeña en comparación a la otra fuerza, que es la fuerza eléctrica. Profesor, ¿y es muy pequeña en este caso como para despreciarla? A ver. Imaginemos yo quiero dar forma en función de 10 a la menos 13, ¿ya? Para compararlo fácilmente, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? 9 por... Este menos 30 lo separo en dos. Sería menos 13 y menos 27, ¿no? No, 17. ¿Correcto? Entonces sería menos 17 y por 10 a la menos 13. Pero dime, 9 por 10 a la menos 17 no es 0,0000000009. Y esto por 10 a la menos 13. ¿Cierto o me equivoco, chicos? Sí, profesor. Listo. Entonces, en base a este dato o esto que estoy viendo, dime, cuando yo opere estos dos, ¿cambiaré en algo tu 14,4? No. No. Por lo tanto, con esa premisa yo puedo decir que aquí, ¿qué han hecho? Se han olvidado de colocarte desprecie, ¿no? Efectos gravitatorios. Profesor, ¿y eso se asume o siempre lo tienen que poner? Te lo tienen que poner. Ahora, si fuese un examen de admisión, dime, si mi respuesta va a depender de si es que
lo sumo o no, dime, ¿cuánto sería 14,4 más 0,00009? Aproximadamente, ¿cuánto sería? 14,4. No sé si me dejo entender. Yo siempre recomiendo que se coloque si es que no se considera. Porque si no, el estudiante va a estar operándolo y va a generar siempre valores muy pequeños, pero al final tu respuesta no ha cambiado, pues. ¿Correcto? Yo recomiendo siempre a los profesores decir que lo coloquen. Si no lo están considerando, colócalo. Porque si no lo colocas, los jóvenes lo van a considerar y lo que hace es simplemente dificultar un poco la parte operativa. Y la idea no es ese del problema, pues, ¿no? ¿Listo? Así que yo por eso al inicio me aseguré de que si se va a considerar o no. Ahora, si yo lo consideraba, mi respuesta no iba a cambiar casi nada, porque esto no afecta, pues. Por eso se desprecia. Entonces, solamente que ya no sacaría una respuesta exacta, sino una respuesta aproximada, pero no cambiaría en nada los dos valores. ¿Correcto? Así que lo correcto sería es que, y también la gran mayoría de problemas lo colocan, ¿no? La gran mayoría de problemas donde se desprecia efectos gravitatorios lo colocan, pero siempre hay casos donde no lo colocan, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material de clase, porque es un material de propuestos, pero cuando es un examen, creo que la gran mayoría ya prioriza colocar esa información. ¿Correcto? Y eso espero yo, pues, ¿no? Que en un examen lo coloque. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos claro eso, vamos a analizar. Entonces, ya no hay fuerza de gravedad, solamente hay esta fuerza. Por lo tanto, debido a esa fuerza, ¿qué va a ocurrir? La partícula va a empezar a irse hacia arriba, ¿sí o no? Generándose una trayectoria curvilínea. Ahora, en esa trayectoria curvilínea, yo no voy a estar analizando toda la curva. Lo que voy a hacer es separar el movimiento en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Entonces diré, en el eje X, el cuerpo tiene velocidad, pero esa velocidad v sub 0 cambiará. No, será constante. ¿Y por qué será constante? Porque en el eje X no hay aceleración. Conclusión, en el eje X tú puedes trabajar con las fórmulas del MRU. Ahora, en el eje Y, ¿hay velocidad al inicio? Bueno, al inicio no hay velocidad, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y es 0. Pero ¿hay aceleración en el eje Y? ¿Habrá aceleración? Sí, ¿no? ¿Quién sería la aceleración en el eje Y? Es la aceleración generada por esta fuerza eléctrica. Entonces, hay una aceleración A. Entonces, la aceleración en el eje Y es A. Conclusión, si hay aceleración, entonces lo puedes trabajar con un MRV. Listo, entonces esos son los análisis en cada uno de los ejes. Entonces, en base a ello voy a calcular primero la aceleración. En el eje Y, la fuerza eléctrica es igual a masa por la aceleración. Esa fuerza eléctrica ya la hemos calculado, ¿no? 14,4 por 10 a la menos 13. Es igual a la masa, que sería 9 por 10 a la menos 31 por la aceleración. Listo, mira, ¿te acuerdas que el 14,4 salía de una multiplicación de 9 por 1,6? Acá la vuelvo a simplificar y me quedaría 1,6. Este 10 a la menos 31 pasa al otro lado a dividir como 10 a la menos 31, pero al subir pasaría como 10 a la 31 positivo. Y con el menos 13 me quedaría 10, a ver, 31 y 13. ¿Cuánto me quedaría? 8, 18, bueno, 10 a la 18. Entonces mira la aceleración que tiene este cuerpo. Una aceleración tremenda, pues, ¿no? 1,6 por 10 a la 18. Listo, ya está. ¿Y ahora qué hago, profe? Ya tengo la aceleración. Con esa aceleración, tú ya puedes trabajar tus fórmulas del MRV, pues, ¿no? Y justo en el problema te dicen cuál es la magnitud del desplazamiento en la dirección del eje Y positivo. Entonces diremos, en el eje Y, por ser un MRV, ¿cómo se calcula la distancia en el eje Y? O para un MRV, rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Profesor, pero la rapidez inicial en el eje Y es cero. Solamente hay rapidez inicial en el eje X. Entonces, esto es chau, cero. Entonces, esa distancia es igual a un medio de la aceleración. Un medio de 1,6 por 10 a la 18. Por el tiempo al cuadrado. ¿Para qué tiempo nos piden? Mira, para 1 por 10 a la menos 9. Qué conveniente. 1 por 10 a la menos 9. Al cuadrado. ¿Sí o no que si yo elevo al cuadrado se va con este 10 a la 18? Por lo tanto, mi distancia recorrida en el eje Y, ¿cuánto sería? 1,6 entre 2 sería 0,8. Unidades, metros. Respuesta para el problema 7. Avioncito. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sí, profe, sí entendí. Listo, excelente. A ver, por ahí me mandaron otra más. A ver. A ver. David, ¿qué tal, David? ¿Estás ahí, David? Sí, sí, profesor. Ya me imagino en la 107, ¿no? Sí, la 107. Veamos, a ver, veamos qué tal. Ya, a ver, dice. Cuando dos cuerpos se frotan, los electrones se transfieren de un cuerpo al otro, en cualquier proceso que ello ocurra en un sistema aislado. La carga total o neta no cambia, conservación de la carga. Se tienen dos esferas A y B electrizadas con más 60 microcoulomb y menos 40 microcoulomb respectivamente. Si luego de estar en contacto, la esfera A queda electrizada con más 44 microcoulomb, determine la cantidad de carga eléctrica final de la esfera B y calcule el número de electrones transferidos. Ya está. A ver. Al inicio tenemos A y B con cierta cantidad de carga. A y B. Vamos a poner que aquí sería más 60 microcoulomb y menos 40. Se ponen en contacto, ¿no? Ahí está. Al haber contacto, hay electrización por contacto y esa transferencia de carga se genera hasta llegar al equilibrio. A equilibrio electrostático. Se separa y sus cargas de los cuerpos cambiarán, bueno, respecto al inicio. Ahora, no puedo decir que sus cargas son iguales porque el problema no te dice que son cuerpos idénticos, ¿eh? No te dice eso. Solamente puedo asumir que son cargas iguales cuando son cuerpos idénticos. En esta oportunidad me dicen que la esfera A queda con más 44. Y la esfera B no sé con qué carga queda. No lo sé. Pero indiferente a los valores, siempre se va a cumplir después de un proceso de electrización que la carga se va a conservar. Entonces, por conservación. Por conservación de la carga diremos, sumatoria de cargas al inicio es igual a sumatoria de cargas al final. Al inicio yo tengo más 60. Recuérdase que se suma con todo y signo de carga. Más 60 microcoulomb, ¿ya? El micro lo agrego al final. Y más menos 40. Y esto es igual a más 44 más la carga Q o la carga de B, pues, ¿no? Pero por favor sería más 60 menos 40 sería más 20 igual a más 44 más Q. ¿Cuánto valdría Q entonces? Menos 24 microcoulomb.
Listo, entonces esta es la carga para el cuerpo B después de la electrización. Menos 24 microcoulomb. Listo, por lo tanto, mi respuesta no está acá y no está aquí. Está entre la B y la C, por el menos 24 microcoulomb. Ahora, la cantidad o el número de electrones transferidos a la carga B o a la esfera B. Entonces, haciendo un análisis, yo diré, a ver. Si pasó de menos 40 a menos 24, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Porque también puede ser una pregunta, ¿no? Como pasó de menos 40 a menos 24, el valor negativo disminuyó. Si el valor negativo disminuye es porque pierde carga negativa, es porque pierde electrones. Por lo tanto, pierde electrones. Él pierde electrones. Si él pierde, él gana electrones. Listo, gana electrones. ¿Y por qué? Porque pasa de más 60 a más 44, ¿no? Su valor positivo disminuye. ¿Y por qué el valor positivo disminuye? Porque gana portadores de carga negativa. Recuerda, uno solamente puede ganar o perder electrones, no puede ganar ni perder protones o carga positiva, ¿ya? Entonces uno gana y el otro pierde electrones. La pregunta es, ¿y cuánto pierde? Entonces vamos a decir lo siguiente, se cumple la cuantización de la carga. Por cuantización de la carga podemos decir que la carga transferida, que en este caso lo puedo colocar como variación de carga, es igual a más menos n por e. La variación de la carga es igual a más menos n por e. Ahora, esto es formalismo nada más, ¿ah? Tú simplemente dices, la diferencia de cargas. Y si tú calculas el valor absoluto, es un valor positivo, entonces ya no tendrías que ponerle más menos. Porque recuerda que yo no estoy analizando ya si gana o pierde. El signo me indica eso, si gana o pierde. Nada más, solamente son valores. Valor de la carga transferida es igual a n por e, ¿no? ¿Listo? Ahora, si lo quiero trabajar con formalismo, yo diría, a ver, variación de la carga. Entonces, la variación de carga sería carga de menos 24, ¿listo? Menos 40. Final menos inicial. ¿Cuánto es la final menos inicial? Menos por menos es más, sería más 16. ¿Listo? Más 16. Ahora, como la variación de carga te sale más 16, consulta. ¿Qué signo le tendría que colocar? Se coloca signo más cuando pierde y se coloca signo menos cuando gana. Como ha perdido, le coloca signo más. Ahí está. N por E. ¿Y el E cuánto valdría? A ver, vamos a mover todo. ¿Cuánto valdría el E? 1,6 por 10 a la menos 19. O como yo hago en muchas oportunidades, 16 por 10 a la menos 20. Listo, recuerdes esto acá. Listo, como tiene el mismo signo no hay problema, 16 y 16 se va y me quedaría que n es igual a 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 20. Esto me quedaría un 10 a la 14. Esta es la cantidad de electrones que se han transferido. En este caso perdió, pues, ¿no? Se le quitó. Y mi respuesta sería la B. Listo. ¿Qué tal, David? Sí, profe, sí entendí, es que yo lo había confundido como que eran cuerpos iguales y decía que porque no salía como que la semisuma de las cargas Ah, y ahí estaba que lo confundí. Sí, sí, profe. listo, listo. Ya, gracias. Gracias, profe. Listo, ok, no hay problema. Ten mucho cuidado porque lo usual es que te digan un proceso de contacto. La gran mayoría de problemas te dice que son idénticos, ¿no? Se puede decir que este problema sale de ese esquema, pues, ¿no? Sale de ese esquema. Incluso va a haber problemas donde te dicen un cuerpo de radio R y un cuerpo de radio 2R, pues, ¿no? ¿Cuánto será su carga final? Entonces, uy, ya fui, pues, ¿no? Entonces, para hacer la carga final y te dan el radio, ya se trabaja con potenciales. Pero eso es para esta semana que viene, pues, ¿no? Semana 12, si no me equivoco, 11, ¿no?
Electrostática 2, pues, ¿no? Cuando ya hablas de potenciales eléctricos, ¿no? Entonces yo te voy adelantando, tal vez, ¿no? Por ahí si ves algún problema de ese tipo, ¿no? Si llegan al equilibrio electrostático los dos cuerpos, sus potenciales deben ser iguales. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula el potencial para una esfera? Constante de Coulomb por la carga entre el radio. Nada más. Constante, carga y radio. Entonces, las cargas finales generan esos potenciales. Y en ambos casos deben ser iguales. Y ahí te das cuenta que es eh, directamente proporcional al radio. Se podría decir que la teoría al final se deduce esto, ¿no? Que la carga final de los dos cuerpos es proporcional al radio. Cuando son esferas conductoras. Nada más. Si el radio es R y el otro radio es 2R, entonces la carga en qué relación están? En 1 a 2. Se puede decir que es la conclusión final de toda la teoría, pues, ¿no? ¿Listo? Pero eso es cuando ya te hablan de radio, pues, ¿no? Que ya sería el siguiente nivel de esta pregunta, pues, ¿no? Se puede decir que la básica, cuerpos idénticos. La que le sigue sería este de acá, ¿no? No son idénticos, pero hay cargas diferentes, ¿no? Finales. Y el tercer nivel es cuando ya te dan la relación de tamaños, ¿no? En base al radio. Ese sería el último caso. Que también sería interesante analizarlo en algún momento, ¿no? Listo, chicos, coméntenme por favor si tienen alguna consulta, alguna duda. Por ahí algo quedó pendiente. Profesor, ¿no tendría un ejemplo para explicar lo que acaba de, lo que dijo? Un ejemplo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, a ver. Vamos a ver si dan los números ya. Vamos a poner aquí 5 más 5 microcoulomb menos 2 microcoulomb. Más 5 menos 2 microcoulomb. Listo, ya está. Más 5 menos 2. Radio R. Radio R. ¿Correcto? Mira, te dan estos dos cuerpos. Uno con carga de más 5 microcoulomb y otro de menos 2 microcoulomb. Es la carga que tienen. Por algún motivo tienen esta carga. Ahora, se ponen en contacto. ¿Listo? Electrización por contacto. Yo también se lo relaciono así, ¿no? Vas a ir a comer con tu amigo, pues, ¿no? Obviamente hay un amigo que come más que otro, pues, ¿no? Por su tamaño. ¿Listo? Entonces, cuando llegan al restaurante piden algo y se reparten. Pero ¿quién va a terminar ganando más o quién va a terminar comiendo más? El que es más grandecito, pues. Ahí está. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando hay una electrización por contacto, lo que se van a repartir no es comida, es carga, son electrones. Entonces, al haber un equilibrio electrostático, básicamente es eso, es repartir la carga de manera proporcional al tamaño, ¿no? ¿Listo? De tal manera que las cargas finales, ¿cuánto sería, profe? ¿Son iguales? No son iguales. Son diferentes. ¿Listo? Entonces voy a considerar que aquí hay una carga Q1 y una carga Q2. Pero como hay equilibrio electrostático, el siguiente nivel de análisis sería este. Como hay equilibrio electrostático, el potencial de 1 debe ser igual al potencial de 2. Los potenciales deben ser iguales para estos dos cuerpos. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué cuando hay equilibrio electrostático los potenciales son iguales? Ya estoy, se podría decir, adelantando teoría o temas. Si si el potenciales son iguales, entonces podemos decir que la diferencia de potencial es cero entre estas dos superficies. Y si la diferencia de potencial es cero, las partículas cargadas ya no se mueven. Su velocidad sería cero.
Por ese motivo llega al equilibrio electrostático, pues, ¿no? Porque ya no hay flujo de cargas. ¿Y por qué no hay flujo? Porque no hay ningún campo eléctrico, no hay potencial, no hay diferencia potencial, pues, ¿no? Entonces, esa es la teoría, ¿correcto? Esa es la parte de la teoría. Ya está. Conclusión. Si los potenciales son iguales, yo diré potencial del cuerpo 1, constante, carga 1, radio R. Constante, carga 2, radio 2R. Listo, recuerda que es radio y radio, ¿ya? En este caso R y 2R. Se van las constantes, se van los radios. ¿Y a qué conclusión llego? Que la carga 1 entre la carga 2 está en relación de 1 a 2. ¿Te das cuenta que es la misma relación entre radios? Listo. Profe, y cuando hay una carga 1 igual a 1 y otro carga 2, un poquito de matemática, ¿no? ¿Qué puedes colocar? Ah, bueno, entonces diremos nosotros que Q1 es igual a Q y Q2 es igual a 2Q. Constantes, ¿no? Uno vale A, uno vale 2A. Uno vale B, otro vale 2B, ¿no? O K y 2K. Simplemente que no coloco K porque ya hay un K que se usa, que es la constante de Coulomb, pues, ¿no? Hasta ahí, ¿se entiende lo que hemos hecho o lo que estoy haciendo? Profe, ¿por qué era igual en potencial? Ah, ¿por qué son iguales los potenciales? Porque al ser iguales los potenciales, la diferencia de potencial es cero entre estos dos puntos. Y si la diferencia de potencial es cero, las partículas cargadas ya no se mueven, ya no fluye. ¿Listo? Eso ya está relacionado con electrodinámica, que se va a hacer de aquí un par de semanas. Pero básicamente los voy adelantando, pues, ¿no? ¿Listo? Ahora, no es que en electrodinámica vas a ver esto, no, no se ve esto. Se podría decir que es un tema que se relaciona con los demás, pero no es que más adelante lo vas a ver. Esto prácticamente así ni siquiera se vea. Si lo ves, tienes mucha suerte. ¿Listo? En electrostática 1 no se considera esto. En electrostática 2 hablas de potencial. Sí, pero hablas de potencial en una esfera nada más. Y dicen, el potencial en la superficie vale constante la carga entre distancia, que sería el radio, pues, ¿no? Pero no analizas la interacción con otro cuerpo, porque eso ya lo hiciste en la clase anterior. ¿Listo? Y en la que sigue, que es electrodinámica, analizas diferencia potencial. Y la diferencia potencial cuando es cero significa que no existe campo eléctrico. Y si no hay campo eléctrico, las partículas cargadas no se mueven. Pero no analizas el potencial en sí en un punto. O no analizas la interacción entre dos cuerpos. ¿Te das cuenta? Entonces, si alguien te ha mencionado en algún momento esto, tienes mucha suerte. Y si no lo has visto antes, bueno, lo estás viendo ahora. ¿Correcto? Listo. Entonces, se podría decir que vamos a aplicar cosas que vamos a ver por separado. Y en este problema, en esta situación, lo estoy juntando todo. ¿Listo? Pero al final, la aplicación tampoco es complicada, pues. Porque lo que estoy haciendo al final es simplemente, digo, ah, bueno, si hay R y 2R, entonces sus cargas finales, ¿cómo son? Q y 2Q. Tienen una relación directamente proporcional. ¿Correcto? Entonces, como yo ya sé que las cargas son Q y 2Q, entonces diré, lo que sigue ya es conocido, ¿no? Conservación. La conservación. Sumatoria de cargas al inicio es igual a sumatoria de cargas al final. Dime, al inicio ¿qué tenemos? Más 5 y más menos 2. Y al final yo tengo Q y 2Q. Suma todo esto, me quedaría más 3 igual a 3Q. ¿Cuánto vale Q entonces? Más 1. Obviamente microcoulomb. Si Q vale más 1 microcoulomb, tú ya sabes cuánto es la carga de 1 y cuánto es la carga de 2. La carga de 1 es más 1 microcoulomb. Y la carga de 2 es más 2 microcoulomb. Listo. Ya tenemos las cargas para ambos. Si quieres hacer un análisis adicional, dirás, a ver, ¿qué pasó con la carga de arriba? ¿Ganó o perdió electrones? Si pasó de más 5 a más 1. ¿Ganó? Ganó electrones. Claro, pues, porque su parte positiva ha disminuido, entonces la parte negativa ha aumentado. Ganó. Y si él ganó, el de abajo
pierde. Claramente el de abajo es, ¿no? Pasa de negativo a positivo, es porque es perdido electrón. Listo. Y lo demás, el análisis previo, ya cuántos electrones se ha ganado, cuántos electrones se ha perdido, cuánto es la carga que se ha transferido, ya es igual a los problemas anteriores, pues, ¿no? Pero lo novedoso simplemente es cómo calcular las cargas finales para un cuerpo o cuerpos que no son idénticos. ¿Qué tal, chicos? Profe, y en el problema que vi mi compañero, ¿por qué lo hizo distinto? Ah, es que acá solamente usé conservación. ¿Listo? Porque no te dan los radios, así que yo no sé la relación que hay entre estas dos cargas. Te das cuenta que aquí solamente hay una variable, ¿eh? Una sola variable. En cambio aquí son dos variables. Aquí son dos variables, ¿cierto? No conozco estos dos. Y si son dos variables, ¿qué necesito? Dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Pero aquí había solamente una variable. Y si solamente hay una variable, ¿qué necesitaba para calcular ese valor? Una sola ecuación. Por eso sale con una sola. ¿Te das cuenta? Aquí no me dan radios, así que no había necesidad de trabajar potenciales. Porque incluso no era necesario, pues, ¿no? Porque solamente te piden una variable. Y esa variable sale con la conservación nada más. En cambio acá, si yo aplicaba conservación, sí o no que te quedaba Q1 más Q2 igual a más 3. Pero ¿cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2? No encuentro la relación. ¿Qué relación tienen estos dos? Ah, bueno, entonces ahí me di cuenta. Ah, necesito otra relación, otra ecuación más. Y eso lo encuentro por los potenciales. Porque ya el problema me está diciendo que los cuerpos tienen radios. Así que si en un problema ya te hablan de radios, tú ya más o menos tienes que proyectarte. Ah, posiblemente use potenciales, pues, ¿no? Y como ya en el equilibrio, los potenciales tienen que ser iguales. ¿Correcto, chicos? Como les dije, son tres tipos de problemas para el caso de electrización por contacto. Caso uno es el clásico, ¿no? Se ponen en contacto dos cuerpos idénticos. Cargas finales son iguales. Caso uno. Caso 2, este acá. No son idénticos, pero no te dan relación de los dos cuerpos. Así que simplemente por conservación lo vas a poder calcular, posiblemente. Y el último nivel, o último caso, es dos cuerpos diferentes, pero te dan la relación de radios. O te dan sus tamaños, ¿no? O te dan sus radios simplemente, ¿no? Entonces lo vas a poder analizar a través del potencial también. En todo se usa conservación. En este se usa conservación y potencial adicionalmente. Ahí están los tres tipos de problemas. Más de eso, creo que no hay, o no he visto. Son los tres casos que te pueden venir o se pueden plantear para este pequeño temita. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna duda? ¿Querían ejemplo? Ahí tienen ejemplo. ¿Qué les parece, chicos? Coméntenme. Excelente, chicos. A ver, ¿qué más hacemos? A ver, sigamos viendo algunos problemas hasta por acá. A ver, veamos este problemita 3 de propuestos,
que más de ser un problema de electrostática, más parece un problema de estática, ¿no? Solamente que cuando tú ves una gráfica como esto, recuerda, es un problema de estática nada más. Estática, dinámica, estática. Solamente que al problema en sí, al hacer el diagrama de cuerpo libre, le tengo que agregar una fuerza. ¿Qué fuerza sería? La fuerza eléctrica. Nada más. Es lo único que se tiene que agregar. A ver, diremos. La figura muestra dos cuerpos esféricos idénticos, con cargas Q1 y Q2 igual a 10 microcoulombs. Pues no, mismo valor, mismo signo. Que se encuentran en equilibrio. Si el peso de cada una de ellas es de 0,1 newton, determine la tensión de la cuerda que las une. Listo, la fuerza y tensión que las une, ¿no? De esta cuerda, ¿no? Ya está. Entonces, lo que yo voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre, pero solamente para la esfera de abajo. Para la esfera de abajo, nada más, ¿ya? Para esta esfera. Diremos, fuerza 1, fuerza y gravedad. Masa por la gravedad. ¿Listo? Fuerza 2, la tensión. Corte imaginario, fuerza de tensión. ¿Listo? Ahora, como uno de ellos es positivo y la otra también es positiva, entre estos dos cuerpos con cargas hay fuerza eléctrica, pero esa fuerza eléctrica es de repulsión. Por lo tanto, si es de repulsión, va a ir hacia abajo. Listo. Entonces, ahí tenemos tres fuerzas. ¿Alguna más? Ninguna. Como se encuentra en equilibrio, se va a cumplir que fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba, profe? La única, pues, ¿no? La tensión, que es la que me piden. Y es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, ¿no? El peso mg más la fuerza eléctrica. Según el problema, la fuerza de gravedad o el peso es igual a 0,1 newton. Entonces, esto ya lo tengo, ya, menos mal. Solamente me falta la fuerza eléctrica. Ahora, la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Constante producto de cargas dividido entre la distancia al cuadrado. Bueno, operemos. Constante 9 por 10 a la 9. Carga 1 y carga 2 son iguales, mira, 10 micro, 10 a la menos 6. Pero como son iguales, sería el cuadrado. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que los separa? 30 centímetros. Sería 30 por 10 a la menos 2 para pasar a metros. Y esto al cuadrado. Listo. Opero, por favor. Mira, este 3, cuando le elevas al cuadrado, sería 9. Se va con este 9. Entonces solamente me estaría quedando 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 5. Al cuadrado, 10 menos 10. Sobre 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Al cuadrado, 10 a la menos 2. A ver, opera por favor por aquí. Me quedaría 10 a la 9 por 10 a la menos 8. Y esto sería 10 a la 1. Y 10 a la 1 simplemente es 10. 10 newton sería la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la tensión sería el peso, que es 0,1, más la fuerza eléctrica, que es 10. El resultado final, 10,1 newton. Problema 3 resuelto. Saldría la B. A ver, por ahí me mandaron problemitas. Antonella. A ver. Veamos esta preguntita. Antonella, ¿estás ahí, Antonella? Sí, profesor. Ya. A ver, de aquí, ¿cuál deseas que resuelva? ¿Me puede explicar los dos, profesor, por favor? A ver, vamos a ver.
¿con cuál comenzamos? Ya, vamos a ver. Comencemos con el de arriba. Creo que de arriba es fuerza, campo nomás. A ver, dice. Dos partículas con cargas iguales de más 4 microcoulomb están localizadas a lo largo del eje X en las posiciones X igual a 0 y X igual a más 9, ¿no? Determina el campo eléctrico en X igual a más 3. Ya. Una carga, otra carga. Está en X igual a 0 y X igual a más 9. Y me están pidiendo calcular el campo eléctrico en un punto que está aquí, ¿no? X igual a más 3. Positiva, positiva. Bueno, los valores son iguales, ¿no? QQ, positivos. Ahora, es campo eléctrico, por lo tanto, para un campo eléctrico, si la carga es positiva, el campo es saliente. Si la carga es negativa, el campo es central. Consulta. Voy a ponerle carga 1, carga 2 para diferenciarlos, no solamente, ¿ya? Para la carga 1, como es positiva, su campo como debe ser saliente. Campo 1. Y para la carga 2, como es positiva, ¿cómo será su campo? También saliente. Por lo tanto, campo 1 y campo 2 ya tenemos sus direcciones. ¿Te das cuenta que al ser vectores, si uno va a la derecha y uno va a la izquierda, ¿qué debo hacer al final? Debo restar, ¿no? Sus valores. Debo restar sus valores. Nada más. Calcular los valores y restarlos. Así que voy a calcular el campo eléctrico. Recordando que el campo eléctrico es igual a constante la carga entre distancia al cuadrado. De esta manera voy a calcular el campo 1 y el campo 2. Campo 1. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga, bueno, para ambos es la misma, ¿no? Y es 4 por 10 a la menos 6 por el micro. La distancia es lo que tengo que analizar muy bien. La distancia de la carga 1 hasta el punto sería 3 metros, de 0 a 3, ¿no? Y esta distancia sería 6 metros. Entonces sería 3 al cuadrado. Bueno, pero 3 al cuadrado se va con este 9, ¿no? Y nos quedaría que el campo es 4 por 10 al cubo. Listo, este es el campo 1. Campo 2, 9 por 10 a la 9. La carga sigue siendo 4 por 10 a la menos 6. Lo que ha cambiado es la distancia. La distancia ahora es 6. 6 al cuadrado. Pero 6 al cuadrado no es 9 por 4. ¿Cierto? Ya está. 36. Por lo tanto me quedaría 1 por 10 al cubo. Si el campo 1 es 4 y el campo 2 es 1, ambos por 10 al cubo, entonces ¿cuánto sería el campo resultante? Campo resultante es la diferencia, ¿no? Del mayor que es campo 1 menos el menor que es el campo 2. Al restarlo me quedaría 3 por 10 al cubo. Listo. Pero te das cuenta que aquí las respuestas es en forma vectorial porque hay un signo, ¿no? Y el signo solamente me indica si va a la derecha o va hacia la izquierda. Entonces diremos, el campo resultante de forma vectorial, ya con un signo para indicar la dirección, sería positivo o negativo. Entonces para eso tienes que fijarte, ¿quién es mayor? Mayor es el campo 1 y el campo 2 es el menor. Entonces la dirección final sería en base al mayor, positivo. Entonces sería más 3 por 10 al cubo unidades Newton por Coulomb. Problema resuelto. Y la clave sería enanito. ¿Qué te parece, Antonella? Sí, sí entendí, profesor. Gracias. Listo, a ver, veamos el otro, ¿no? El otro por acá.
Problema 4. La gráfica como que asusta, ¿no? Un poco asusta, ¿no? Dice, una esfera conductora aislada con carga eléctrica positiva de magnitud de 30 milicoulomb está localizada en el centro del cubo. Está de arista 20 centímetros, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en un vértice cualquiera del cubo? A ver, en un vértice cualquiera. A ver, ¿en qué vértice voy a analizar? Imaginemos, analicemos aquí. En este puntito yo quiero saber cuánto es el valor del campo. Pero para saber el valor del campo, tú dirás, a ver, el campo es igual a constante, la carga, entre distancia al cuadrado. De los tres valores, yo tengo la constante, tengo la carga, solamente me falta la distancia, ¿no? Entonces solamente me falta esta distancia de la carga hasta el punto. Solamente me falta esa distancia. ¿Y esa distancia cuánto será, profe? Entonces para eso ya es un poquito de geometría, pues, ¿no? Un poquito de geometría. Hay muchas maneras de trabajarlo. Por ejemplo, puedo trabajar acá un triángulo, pero gráficamente formar este triángulo no es tan sencillo, ¿no? Entonces puedo hacer otra cosa. Yo digo, a ver, esta distancia, ¿qué pasaría si calculo la otra que está por aquí? Sigue siendo la misma, ¿no? Entonces todo esto es una diagonal, la diagonal principal del cubo. ¿Listo? Y sabemos nosotros, por geometría, que acá hay una diagonal de la cara. Y acá sería 90 grados. Por lo tanto, en este triángulo yo podría calcular la hipotenusa. ¿Cierto? Si aquí vale A y acá vale A, ¿cuánto sería esta diagonal de esta cara? A raíz de 2. Entonces, acá tendríamos A. Entonces, 2 veces D al cuadrado, Pitágoras, ¿ah? Es igual a raíz de 2 al cuadrado más A al cuadrado. Listo. Entonces sería 4D cuadrado, o mejor dicho, 2D nada más. Al cuadrado dejo, es igual aquí. Elevado al cuadrado sería raíz de 2 al cuadrado, sería 2. Más 1 al cuadrado sería 3. 3 al cuadrado. Saca raíz cuadrada, sería 2D es igual a o raíz de 3. ¿Listo? Puedes aplicar Pitágoras y llegar a esa conclusión. O si no, recordar tu teoría de geometría y decir, a ver, si es un cubo, la diagonal sería a raíz de 3. A raíz de 2, a raíz de 3. Siempre se cumple eso, ¿no? Como ese a raíz de 3 es igual a 2 veces d, ¿cuánto vale d? A raíz de 3 sobre 2. Profesor, pero A valdría 20 centímetros. Si A vale 20 centímetros, entre 2 sería 10 centímetros. 10 raíz de 3 centímetros. Mira, la parte difícil solamente era esa, creo yo. ¿Listo? Una vez que conozcas esa distancia, lo demás ya es historia, pues, ¿no? 9 por 10 a la 9. La carga es 30 mili, 10 a la menos 3. Distancia, 10 raíz de 3. Pero está en centímetros, así que lo paso a metros. ¿Y cómo lo paso a metros? Multiplicando por 10 a la menos 2. Y elevándolo al cuadrado. Listo, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado. Mira, este 10 a la menos 3 cuando le elevas al cuadrado saldría 3. Se puede ir con este 3. Así que arriba nos estaría quedando 9 por 10 a la 9 por 10 sería 10 a la 10. 10 a la 10 por 10 a la menos 3, 10 a la 7. Sobre 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Al cuadrado, 10 a la menos 2. Por lo tanto, el campo sería 9 por 10 a la menos 2 subiría como 10 a la 2 y sería 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Newton Coulomb. Problema resuelto. La respuesta y clave sería la C. ¿Qué tal, Antonella? ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, a ver. Melody, contigo acabo, creo. Dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre energía cinética clásica y energía en reposo?
A ver, coméntame, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cuál es tu duda? Es que hay como una diferencia esa sobre el tema de relatividad. Ay. Respecto a relatividad, ya. Es importante definir el tema. A ver. Ya. Si hablamos de energía, tenemos que recordar también el concepto de masa. Porque en relatividad la energía y la masa van de la mano, se podría decir, pues, ¿no? Hay dos conceptos de masa. Masa en reposo y masa relativista. Ahora, ¿qué significa masa relativista, longitud relativista y todo concepto relativista? Lo relativista está relacionado cuando el cuerpo se mueve a grandes velocidades. Velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, pues, ¿no? Ya está. Entonces, masa en reposo. La masa en reposo es la masa que tú conoces. Masa m sub 0 o masa en reposo. En cambio, masa relativista es una masa m. Es la masa que tiene el cuerpo cuando se estaría moviendo a cierta velocidad relativista. Velocidades muy cercanas a la luz, ¿no? Por eso te colocan, ¿no? Velocidad es igual a 0,8 veces c. Mira, muy cercana a la luz, ¿no? Velocidad de la luz. Ya. Ahora, la masa de reposo, como te dije, es la que tú consideras, la que tú conoces, la que se trabaja en Newton. Pero la masa relativista es la masa que adquiere el cuerpo debido al cambio de velocidades. Profesor, ¿y qué masa adquirirá? ¿No será la misma? Si hemos dicho siempre que la masa no cambia. Efectivamente, en física clásica la masa no cambia, pero en la relatividad la masa cambia y la masa aumentaría. La masa aumentaría. Habría un aumento de la masa. ¿Listo? ¿Y qué se va a cumplir? A ver. Se va a cumplir que la masa relativista es igual a la masa en reposo entre raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Esto es lo que se va a cumplir. Entonces, en relatividad se cumple esa relación, ¿no? Donde acá está la velocidad del cuerpo en función de la velocidad de la luz. Ya está. Entonces, en general, podemos decir que la masa en reposo es menor que la masa relativista. Si te das cuenta, se cumplen cosas distintas a la longitud y al tiempo, pues, ¿no? La longitud se reduce, el tiempo también, ¿correcto? Se reduce también, varía. En cambio, la masa aumenta. Una vez que ya sabemos qué es lo que ocurre con la masa, listo. ¿Qué pasa con la energía? Pues habrá energía. En el concepto de energía hay energía en reposo. ¿Listo? Profe, ¿qué es la energía en reposo? Es la energía que el cuerpo tiene básicamente por existir nada más. También se le conoce como energía de existencia. ¿Listo? Es el concepto que agregó Newton, no, Einstein, pues, ¿no? La energía de existencia, la energía que tiene el cuerpo solamente por existir. ¿Y cuánto es la energía en reposo? La energía en reposo es igual a masa en reposo por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Imagino que es una fórmula que muchos conocen, pero esta es la energía en reposo. Ahora, también existe la energía relativista. ¿Qué es la energía relativista? Es la energía que adquiere el cuerpo debido, ¿debido a qué? Debido al movimiento, debido a que se mueve a grandes velocidades. Entonces la energía relativista es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero como esta es la energía total, esta es la energía total, entonces dentro de esta energía ya está la cinética también.
Entonces, dentro de aquí ya está la cinética. Entonces, te das cuenta que existe la energía total. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado de este caso a este caso? ¿Qué ha cambiado? ¿La masa? Lo que ha cambiado es la masa, pues, ¿no? Pero aquí está en reposo, aquí se está moviendo. Por lo tanto, la diferencia de energías, ¿qué cosa es? La energía cinética, pues. La diferencia de energías es la energía cinética. Pero Porque es es la lo que ha... cinética relativista, ¿no? Claro, es la energía cinética relativista, es la energía cinética que adquirió debido al movimiento, pues, ¿no? Tenía energía en reposo, ya, yo tenía energía en reposo, pero como ya empiezo a moverse, la energía cambió. ¿Y en qué cambió? En la energía cinética. Entonces, la diferencia de energías es la energía cinética. ¿Listo? Entonces podemos decir que la energía cinética es la diferencia de energías, ¿no? Ahora, al restar la diferencia me quedaría masa m menos masa m sub 0 por velocidad de la luz al cuadrado. Y esta diferencia de masas, esto lo puedo relacionar con esto, pues, ¿no? ¿Listo? Acá te das cuenta que podemos factorizar. Este m mayúscula lo puedo colocar como e minúscula, bueno, m sub 0, disculpa, sobre raíz de 1 menos v sobre c al cuadrado. ¿Listo? Y le resto m sub 0. Y todo esto por velocidad de luz al cuadrado. Si sacas el m sub 0, ¿qué nos quedaría? Mira, que la energía cinética sería igual a m sub 0 por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? Y esto se quedaría... sí, sería 1 menos v sobre c al cuadrado menos 1. ¿Listo? Básicamente lo que quiero hacerte notar es que existe una energía cinética, pero esta no es la energía cinética tradicional, ¿no? O clásica, sino es la energía cinética relativista, ¿correcto? Que es debido a los efectos relativistas, debido a que el cuerpo viaja a grandes velocidades, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí la energía cinética clásica es la energía que tú conoces, ¿no? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado, pues, ¿no? Esa es la clásica, donde la masa es la masa en reposo. ¿Listo? Y tu energía en reposo es otra cosa. Es esta energía. Energía en reposo es energía de existencia. Es la energía que el cuerpo adquiere solamente por existir nada más. Es decir, tú existes en el mundo, entonces por esa existencia nada más, Einstein dice, tú ya tienes energía. Tú ya tienes una cantidad de energía. ¿Correcto? Energía de existencia. Y esa energía lo relaciona con la masa. Bueno, masa por velocidad de la luz al cuadrado. En este caso, masa de reposo. ¿No? ¿Correcto, Melody? ¿En algo ayuda? Sí, profe, quedó claro, gracias. Ya. Listo, chicos. De esta manera llegamos al fin de la asesoría del día de los días jueves. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente semana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Y que sea un buen año para todos. Chau, chau.